Sin previo aviso, las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo exactamente en el mismo lugar donde delincuentes emboscaron a un mando del ejército 12 días atrás. El operativo fue tan grande que fue coordinado por tierra y aire y terminó en el asesinato de 7 presuntos sicarios en lo que podría llamarse una operación venganza. Recordemos que el pasado 16 de octubre, en este mismo poblado, fue asesinado el mayor conocido como Nocturno de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, los Murciélagos. Sin embargo, los operativos no han quedado allí. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas también han conectado golpes por tierra y aire contra la delincuencia organizada en Culiacán, San Ignacio, Los Mochis, Jesús María y Navolato, todos en Sinaloa. Sin embargo, estas acciones no llegaron solas. Todas son respuesta a una serie de ataques cometidos por delincuentes exactamente en esos mismos puntos. Te adelanto algo. Según autoridades, este nuevo episodio de violencia deriva del presunto debilitamiento de una de las facciones en guerra al interior del cártel de Sinaloa. La duda ahora es, ¿estamos acaso ante el principio del fin de la narcoguerra que se vive en Sinaloa, con las Fuerzas Armadas aprovechando la caída de una de las facciones? ¿O simplemente es un nuevo episodio de esta narcoguerra, el episodio quizás más violento de todos? Ayer se reportaron enfrentamientos armados del Ejército Mexicano en contra de presuntos civiles agresores. El resultado, al menos 7 personas abatidas. El operativo que ha acaparado todos los reflectores en las últimas horas fue este. Aquí en Tepuche, al norte de Culiacán, 7 presuntos gatilleros fueron abatidos durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales la mañana de este 28 de octubre. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los presuntos sicarios se encontraban en un campamento clandestino cuando fueron sorprendidos por un despliegue por aire y por tierra que incluyó el apoyo de un helicóptero Black Hawk. Las autoridades informaron que tras detectar el asentamiento en las inmediaciones de Tepuche y Agua Blanca, los elementos estatales pidieron refuerzos del Ejército y de la Guardia Nacional. A su arribo, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, lo que desató un enfrentamiento que fue repelido. Durante el operativo, ya con los refuerzos de las Fuerzas Armadas, el grupo interinstitucional fue atacado en al menos 2 ocasiones más. En la refriega, según autoridades, 7 presuntos agresores fueron abatidos. En el lugar, las autoridades aseguraron 6 rifles AK-47, 21 cargadores, cerca de 800 cartuchos y diverso equipo táctico. Todo el material asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que la vigilancia continúa tanto por tierra como por aire, con apoyo de la aeronave Black Hawk utilizada para reforzar las operaciones de reconocimiento y seguridad en la zona. Un día antes, este 26 de octubre, en San Ignacio, llamó la atención el sobrevuelo de un helicóptero del ejército. Este operativo aéreo, aunque discreto, ha ocurrido después de casi 3 semanas de aparente calma en la región. Recordarás, apenas en septiembre la zona fue escenario de una serie de enfrentamientos armados y con explosivos entre grupos armados que se prolongaron durante varios días. La violencia de aquel mes provocó el desplazamiento de familias en comunidades como el Lodazal, donde una persona resultó herida por una bala perdida. Esta situación de violencia llevó a que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional desplieguen operativos en distintas localidades del municipio para contener la ola de ataques. Durante esas intervenciones, las fuerzas federales aseguraron armas largas, municiones, explosivos y equipo táctico, de tal forma que con el paso de los días la actividad delictiva disminuyó. Sin embargo, todavía hay comunidades como El Chaco, Las Lajas y Tolosa, donde varios pobladores han decidido no regresar a sus hogares. Al momento en que hago este video, las autoridades no han informado los detalles del operativo ni sus resultados. Pues ya se metieron a la casa. Todos graban en pantalla. Hay 4,000 personas viéndolo. Otra muestra de poder de las Fuerzas Armadas corrió a cargo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que realizaron 2 cateos simultáneos durante la madrugada del 27 de octubre en la capital sinaloense. Los operativos fueron hechos en las colonias Pemex y Buenos Aires, donde de manera preliminar fue reportada la detención de una persona. De acuerdo con los primeros informes, las acciones comenzaron poco después de las 2 de la madrugada. En redes sociales, un usuario de TikTok transmitió en vivo parte del despliegue durante más de 3 horas, donde registró la presencia de elementos al interior de una vivienda y en su segunda planta. También se observó un documento pegado en la entrada principal, mientras escuchaban voces que pedían información sobre la orden judicial que autorizaba el cateo. Fue horas más tarde que las autoridades dieron a conocer los motivos y el resultado de la intervención. Sin embargo, antes de entrar a los detalles, quiero compartirte el gran motivante de los operativos en todo el estado de Sinaloa. Sí se puede pacificar y se va a pacificar. Mire, aquí lo importante es ver en cuánto tiempo
¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que ocurriera una crisis como la que hay en Sinaloa como la que inició en el año pasado? En medio de la nueva escalada de asesinatos en Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, aseguró que el Estado se va a pacificar. Esta declaración la hizo tras comparecer en privado durante alrededor de 3 horas ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Posteriormente, durante una conferencia de prensa, García Harfuch afirmó que la entidad es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum y para todo el gabinete de seguridad. Allí aseguró que no solo es posible pacificar la entidad, sino que finalmente sí ocurrirá, aunque no especificó plazos. Con el fortalecimiento institucional, con la policía estatal fuerte, con las fiscalías estatales fuertes de todo el país, pues es como vamos a tener un mejor resultado. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas tienen una presencia importante en la entidad desde que inició la guerra de facciones del cártel de Sinaloa y, pese a ello, la violencia sigue golpeando con fuerza. En estos momentos, alrededor de 280 militares, entre ellos 3 generales, se encuentran comisionados en tareas de seguridad pública dentro de corporaciones estatales y municipales. Casi la mitad de ellos se encuentra operando en Sinaloa. De acuerdo con información de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, poco más de 120 militares con rango de general, jefe o oficial ocupan cargos dentro de secretarías estatales o municipales de seguridad. Otros 150 pertenecen a la tropa y realizan distintas funciones operativas. Sinaloa concentra la mayor presencia militar dentro de sus corporaciones civiles, con 127 elementos destacados tanto en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como en la Secretaría de Seguridad y Tránsito de Culiacán. La dependencia estatal está encabezada por 2 generales, el de brigada Óscar Rentería Chazarino y el brigadier Humberto Cerón Martínez, secretario y subsecretario respectivamente. En esa misma institución laboran 5 jefes, 12 oficiales y casi un centenar de soldados de tropa. Pese a ello, en la última semana, en Sinaloa han sido registrados más de 40 homicidios, lo cual se ha convertido en una de las rachas más violentas del año. Como ya te lo había platicado en videos anteriores, esta nueva ola de ataques comenzó tras el asesinato de Luis Ezequiel, alias El Morral, quien era jefe operativo de la facción de los Chapitos. Con él, las Fuerzas Armadas detuvieron a 6 de sus operadores más cercanos, entre quienes destacan José Manuel, alias Mono Canelo, y Juan Carlos, apodado Chango. Autoridades afirman que la muerte de El Morral reactivó la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa, pues él fungía como enlace entre mandos medios y jefes de plaza. Métase para adentro. Para adentro, métese todo. El tremendo despliegue de las Fuerzas Armadas no ha ocurrido en una zona en paz. De hecho, uno de los últimos acontecimientos de mayor alerta ocurrió el pasado 25 de octubre, poco después de las 9:30 de la noche, cuando un grupo de hombres armados abrió fuego afuera de una funeraria ubicada sobre el Boulevard Emiliano Zapata, en pleno centro de Culiacán. Algunos medios aseguraron que los disparos fueron dirigidos contra la funeraria, mientras que otros afirmaron que el ataque fue cometido contra personas que estaban afuera. Lo cierto es que allí fue asesinado un joven y 2 personas más resultaron heridas. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron portando armas largas y dispararon desde la vía principal. Inicialmente fueron reportadas 3 personas heridas, las cuales fueron trasladadas al hospital, desde donde se informó de la muerte de una de ellas. Al momento del ataque, las víctimas se encontraban afuera del inmueble, pero corrieron hacia adentro para resguardarse. Sin embargo, fueron alcanzadas por las balas. El ataque provocó daños en la puerta principal de la funeraria, la cual acabó destruida, además de que también fueron baleados 2 vehículos estacionados en la zona. Testigos aseguraron que los agresores huyeron en un vehículo robado, en tanto que minutos más tarde, atrás de la funeraria, otro vehículo acabó incendiado. La versión oficial apunta a que la agresión y el incendio no tienen una relación directa. Sin embargo, las investigaciones continúan. Se reportó un ataque armado justamente cerca del arroyo del sector, en el cual nos dan a conocer que al menos habría una persona lesionada de bala y al menos también 3 vehículos baleados. Este fue otra muestra de poderío de la delincuencia organizada. Ocurrió el 26 de octubre en la colonia Siete Gotas, en Culiacán. Aquí fue reportado un hombre herido y 3 vehículos baleados. La agresión fue reportada alrededor de las 10 de la mañana con 40 minutos sobre la calle Enrique Martínez. Vecinos y automovilistas informaron haber escuchado una serie de detonaciones. Según los primeros informes, hombres armados que viajaban en una motocicleta dispararon contra una persona y se dieron a la fuga. Sobre la víctima, autoridades informaron que fue auxiliada por paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital.
hospital. De hecho, hasta el momento su identidad no ha sido revelada. Durante la agresión, 3 vehículos que estaban estacionados frente a distintas viviendas resultaron dañados con impactos de bala. Esta emergencia fue atendida por elementos del Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron un perímetro de varios metros para iniciar las labores de resguardo y recolección de evidencias. Minutos después intervino la Fiscalía. Sin embargo, al momento las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con este acontecimiento. Civiles armados asesinaron a balazos a un hombre junto al Palacio de Gobierno del Estado en la colonia Centro Sinaloa del municipio de Culiacán. Otra agresión ocurrió apenas a unos metros de la oficina del gobernador Rubén Rocha Moya. El pasado 26 de octubre, junto al Palacio de Gobierno del Estado, fue asesinado José Guadalupe, de 30 años de edad. Fue alrededor de las 6 de la tarde cuando vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y alertaron a las autoridades a través del 911. De inmediato, al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes únicamente encontraron el cadáver, aunque sin rastro de los agresores. Más tarde arribó personal de la Fiscalía Estatal para indagar el caso, del cual no han sido reportados detenidos. Hasta el momento la víctima se encuentra sin identificar. A simple vista se puede observar que es un hombre de complexión regular, tez morena clara. La delincuencia organizada tampoco ha detenido sus ataques contra casas en la entidad. Este 27 de octubre no fue la excepción. Ahora tocó en una vivienda del fraccionamiento Los Naranjos en Los Mochis. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, durante la madrugada, hombres armados abrieron fuego contra el inmueble sin dejar personas lesionadas, solamente daños materiales. El vicefiscal de la zona norte, Jesús Arnoldo Serrano, informó que el ataque ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada cuando un hombre disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del domicilio. Tras recibir el reporte al 911, fue la Policía Municipal la primera en llegar al sitio, donde fueron encontrados 19 casquillos. Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las causas del ataque y la identidad del agresor. La respuesta de las Fuerzas Armadas a esta ola de violencia se ha visto a través de detenciones en otros operativos clave. Este 27 de octubre, elementos del Ejército detuvieron a 3 personas y les aseguraron un arsenal, equipo táctico y 7 vehículos durante un operativo realizado en las inmediaciones de la Sindicatura de Jesús María, en el municipio de Culiacán. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, esta intervención formó parte de los patrullajes de vigilancia implementados dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Durante el operativo fueron decomisadas 6 armas largas, una ametralladora, 2 lanzagranadas, cerca de 70 cargadores y más de 1,800 cartuchos útiles, además de equipo táctico y los 7 vehículos. Los 3 detenidos, que hasta la noche de este 27 de octubre no habían sido identificados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con el material asegurado. El operativo fue realizado en Jesús María, que es una zona señalada como Bastión de los Chapitos. Otra acción de las Fuerzas Armadas corrió a cargo de los elementos de la Marina, que abatieron a 2 presuntos sicarios durante un enfrentamiento en la comunidad Las Tres Gotas de Agua, en el municipio de El Dorado, el pasado 26 de octubre. De acuerdo con autoridades, un grupo de sicarios atacó por sorpresa a marinos, tras lo cual se desató un operativo por tierra y aire con apoyo de un helicóptero. La confrontación terminó con la muerte de 2 agresores y el aseguramiento de armas, explosivos y un vehículo. Fue al día siguiente, el 27 de octubre, que el Gabinete de Seguridad Federal confirmó que en el lugar localizaron 3 armas largas, cartuchos útiles, 18 cargadores, 6 artefactos explosivos improvisados, una granada, 2 chalecos, un uniforme táctico y un vehículo. Al momento en que hago este video, las autoridades no han revelado las identidades de los fallecidos ni al grupo delictivo al cual pertenecían. ¿Recuerdas que hace unos minutos te platiqué de un operativo transmitido en vivo por un usuario de TikTok? Bueno, otro golpe de las autoridades fue precisamente ese. Horas más tarde de esa intervención, la Fiscalía General de la República informó este 27 de octubre que se trató de un cateo en un domicilio de la colonia Buenos Aires, donde detuvo a un hombre identificado como Miguel Ángel, conocido con el alias de El Cuate. Esta captura ha sido confirmada en el Registro Nacional de Detenciones. Aunque al momento no se ha precisado qué delitos lo imputan, durante el operativo trascendió que al interior del domicilio donde estaba fueron encontradas armas de fuego. A mí ¿quién me dice que no ponen cosas o algo? Con todo respeto. Sí, Con todo respeto. a donde dejaron el vehículo nada más. Seamos sinceros, un problema de esta magnitud no es posible sin una descomposición en la esfera gubernamental.
Cada vez que hablamos de Sinaloa en general y de Culiacán en particular, destacan los operativos al interior del penal de Aguaruto por la cantidad de objetos prohibidos que ahí adentro se encuentran. Bueno, este 27 de octubre tampoco fue la excepción. Una nueva revisión reveló el hallazgo de diversas armas de fuego y objetos prohibidos dentro del penal. Entre lo asegurado, las autoridades confirmaron el decomiso de una subametralladora, además de 4 pistolas calibre 9 milímetros con sus respectivos cargadores abastecidos. El operativo fue encabezado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, con el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro de reclusorio durante estas acciones. En lo que va de este mes, las autoridades han realizado 14 revisiones en distintos módulos del penal, en donde han encontrado objetos prohibidos la mayoría de las veces. En esta última ocasión, además de las armas, fueron confiscados 5 teléfonos celulares y un módem de internet. Esta ola de revisiones y hallazgo de objetos prohibidos ha revelado la incapacidad de las autoridades de mantener seguro el penal. Sin embargo, el gobernador Rubén Rocha le ha dado una lectura distinta, pues ha asegurado que es normal encontrar objetos prohibidos dentro del penal debido a que adentro hay delincuentes, además de que aseguró que las autoridades tienen el control del centro penitenciario. Está pasando lo que lamentablemente pasa en los penales, que se arrastra una serie de vicios al interior y dificultades en el comportamiento de la población, pero que estamos permanentemente, ya tenemos tiempo permanentemente al pendiente. Por eso no se han salido del control que debe tener la policía. Es muy lamentable, ahí lo que hay son delincuentes, entonces tampoco es fácil tener la certeza de lo que van a hacer o están haciendo. Está controlado el penal. ¿Que está controlado porque sigue habiendo riñas y siguen saliendo? Porque es un penal. Hubiera sido peor si no hubiera estas revisiones. Y ahí hay delincuentes, entonces deben de entender que eso ocurre, pero está controlado. Es en medio de esta ola de violencia y los operativos de reacción que un grupo de ciudadanos salió a las calles de Mazatlán este 26 de octubre para exigir justicia por sus desaparecidos. La movilización fue convocada por Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, un joven duranguense de 20 años que desapareció a inicios de este mes tras acudir al restaurante bar Terraza Valentino, cuyo propietario es Ricardo Velarde Cárdenas, alias Piti Velarde. De hecho, esta desaparición obligó a Piti Velarde a renunciar como secretario de Economía del gobierno de Rubén Rocha, en medio de acusaciones de entorpecer las investigaciones para resolver una desaparición ocurrida al interior de uno de sus negocios. Sobre este caso te platiqué ampliamente en este video, así que te invito a que lo veas por si quieres conocer los detalles de una desaparición que ha puesto bajo escrutinio al gobierno del estado. Por ahora, el estado de Sinaloa se mantiene bajo un incremento de homicidios, la respuesta más contundente de las Fuerzas Armadas y una fuerte crítica contra las autoridades por estar, algunas de ellas, relacionadas con algunos delitos de alto impacto que impactan en la seguridad de la entidad. Exijo a Ricardo Piti Velarde, secretario de Turismo del Estado de Sinaloa y dueño de Terraza Valentino, proporcione la información para esclarecer la desaparición de mi hijo en el baño de su establecimiento el día 5 de octubre a las 2:30 de la mañana.